Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos han seguido en esta serie desde Canadá hasta el sur de Chile, aquí en Europa y en otras partes del planeta donde se habla la noble lengua de Cervantes. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Terminaremos hoy con el análisis de los versos finales del verso 30 al 33, de donde sacaremos, como en todo estudio expositivo, primero, la enseñanza teológico-doctrinal y segundo, la enseñanza aplicativo-personal. El capítulo 9 de Romanos, como ya hemos dicho en todos los programas anteriores, es una de las partes más complejas de la palabra de Dios. Y precisamente por esa complejidad hemos tratado hasta hoy de hacer comprensible y sencillo para usted todo el estudio serial de Romanos capítulo 9 que concluiremos hoy. Así que, con su esfuerzo de atención y nuestro esfuerzo de explicación, conseguiremos cerrar hoy la correcta y completa interpretación de todo el capítulo 9 de Romanos. Ahora, para terminar esta serie expositiva, vamos a hacer algo especial. En lugar de analizar los versículos restantes, 30, 31, 32 y 33, en ese orden, vamos a invertir el análisis y vamos a empezar por el último versículo, el 33, y acabaremos con el análisis del verso 30. Y al final del mensaje, usted comprenderá por qué lo hicimos así. Entremos entonces en el análisis y comentario expositivo del versículo 33 que dice: Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo. El que crea en él no será aplastado. Esa piedra, evidentemente, es el Señor Jesús, a Él se refiere, profetizado con esa ilustración de una piedra ya desde el Antiguo Testamento, y esa piedra angular, que es la clave para todo edificio físico, como usted puede ver en pantalla, en lo práctico y espiritual, se refiere a que el Señor Jesús debe ser la piedra angular de nuestra vida. Es decir, todo en la vida debería tener como referencia la piedra angular del Señor Jesús. Él es el referente, Él es el modelo, Él es la roca, la base, la guía, la medida, la norma para la vida diaria. Esa sería la evidente enseñanza práctica para usted y para mí. Cristo, la piedra angular de la vida. Por cierto, ¿en qué se apoya usted para edificar su vida espiritual? ¿En qué valores? ¿En qué doctrina? ¿En qué evangelio, estimado oyente? Por eso Cristo es nombrado en toda la Biblia como la piedra angular desde donde uno debe empezar a edificar su vida espiritual. Ahora, habiendo dicho esto como enseñanza práctica general, permítame decirle ahora la siguiente doctrina. Preste atención. Este verso 33 literalmente es un lenguaje solo para los judíos, no es para los gentiles. Recuerde que en este capítulo 9, Pablo está hablando a los judíos que rechazaron al Mesías. Y también todo el capítulo está dirigido a la comunidad judía que había en Roma. Por eso Pablo usa en este capítulo tanta cantidad de información del Antiguo Testamento que los judíos de Roma entendían perfectamente. Por eso, una vez más, le recordamos, estimado oyente, un tema importantísimo para comprender la Biblia. Hay dos lenguajes en la Biblia: el lenguaje religioso mesiánico para los judíos y el lenguaje jurídico racional para los gentiles. Sí, no se asombre de esto que decimos. En la Biblia hay dos lenguajes paralelos para dos diferentes grupos en la Biblia, judíos
y gentiles. Dios no le habla igual a los judíos que a los gentiles. Hemos dicho esta doctrina muchas veces en el canal y hoy procedía recordarla. Cuando uno lee a Pablo, uno debe tener un poco de cuidado al leer sus escritos, porque cuando Pablo escribe en sus cartas, no pone títulos, no pone apartados, no pone algo así como: esta parte es para los judíos y esta otra parte de la carta es para los gentiles. No. Pablo no escribe así. Esa no era la forma ni costumbre de escribir antes. Antes se escribía todo junto y de forma muy básica, con muy pocos recursos gramaticales y pocos recursos ortográficos. Entre esos recursos que no se usaban en aquel entonces está, por ejemplo, lo que dijimos antes: no usar títulos, no usar apartados, no usar paréntesis, no usar comas, no usar comillas y más recursos que usamos en el día de hoy para enriquecer y aclarar la escritura. Por eso, cuando uno como predicador analiza y estudia la carta a los romanos, o podríamos decir cualquier otra carta del Nuevo Testamento, debemos andar con cuidado porque hay partes que son para los gentiles y partes que son para los judíos, pero no se dice dónde empieza una y dónde empieza la otra. No tenemos nada en la carta que haga esa separación de textos para judíos y gentiles. Por eso hay que analizar expositivamente cada versículo y su contexto con mucho cuidado, para ver a quién va destinado el pasaje. Tal es el caso de este pasaje del versículo 33. Este es un pasaje que no es para los gentiles. Usted no le puede hablar a un gentil con lenguaje judío. Si usted le dice a un gentil, por ejemplo, que crea en la piedra angular, a un gentil eso no le significa nada. Pero a un judío sí, porque los profetas del Antiguo Testamento habían hablado del Mesías como la piedra angular de un edificio. Por eso, si los judíos creían que Jesús era la piedra angular, o sea, el Mesías, eso los salvaba de la condenación eterna, pero decirle eso a un gentil, que Cristo es la piedra angular, no le significa nada ni le salva. ¿Comprende el tema de los dos lenguajes, estimado oyente? Cuando un pastor utiliza este pasaje y habla a la audiencia de que deben creer en Jesús como la piedra angular en su vida, o que crean en la sangre de Jesús, o que crean en Jesús simplemente para salvarse, con ese lenguaje judío, eso no salva a los gentiles. Y eso es enseñar equivocadamente a la gente, porque ese lenguaje es judío, no es para los gentiles, ni tampoco les salva. Ahí está el grandísimo error de los pastores del día de hoy, que desconocen esta doctrina de que en la Biblia hay dos grupos. Por lo tanto, hay dos lenguajes y dos enfoques diferentes de la salvación. Los pastores del día de hoy toman el enfoque y el lenguaje judío y se lo aplican a los gentiles. Y hay otro error más todavía, que también cometen los predicadores del día de hoy, y es aplicar los pasajes de los convertidos del Nuevo Testamento, aplicárselo a las cabras inconversas. Ambas cosas falsas y mal enseñadas se ven todos los días en las iglesias del día de hoy y en Internet. Dos gravísimos errores homiléticos de los pastores, estimado oyente. Primero, usar lenguaje judío aplicado a los gentiles y el lenguaje de los convertidos aplicado a los inconversos. En cambio, en este ministerio nos esforzamos en explicarle al oyente con detalle este tema tan importante de los dos grupos y de los dos lenguajes. Por eso, nuestro lenguaje en el canal nunca es un lenguaje judío, sino siempre es un lenguaje racional y jurídico a los gentiles. A los judíos les salva creer que Jesús es la piedra del ángulo de salvación. Pero a los gentiles les salva creer que el Evangelio de Jesús es la piedra angular de salvación. ¿Comprende la diferencia, estimado oyente? También Pedro usa esta frase de la piedra angular, tomado de Isaías capítulo 28, versículo 16, o del Salmo 118, versículo 22. Nos gusta mucho cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Pedro, ese hombre que en su día fue tosco y bruto pescador, sin embargo, en su carta, precisamente dirigida a los judíos, le da un toque especial cuando habla del Señor Jesús, llamándolo piedra preciosa, el autor de algo también muy precioso.
el Evangelio a los gentiles. De esa piedra preciosa, Jesús, sale algo muy precioso, el Evangelio de Jesús. Escuche esto ahora, estimado oyente. Así como el Hijo de Dios, un día fue molido por las dos piedras de molino, el Padre y el Espíritu Santo, destrozándolos ambos bajo la ira y la justicia divina por nuestros pecados, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, de la misma manera, estimado oyente, así un día el Señor destrozará, aplastará y molerá a todo aquel que no haya puesto su confianza en el Evangelio de esa piedra angular que es Cristo. Cristo vino para ser la piedra angular a los judíos, o sea, el Mesías. Y Cristo vino para diseñar una piedra sólida para los gentiles, el Evangelio del Mesías. Para los judíos, Cristo es la roca. Para los gentiles, el Evangelio de Cristo es la roca. Y un día, Cristo, esa roca, aplastará a todo judío rebelde que no haya creído en el Mesías. Y aplastará también a todo gentil que no haya creído en el Evangelio del Mesías. Hasta aquí con el análisis del verso 33, la piedra de Sión. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 32 y 31, que son similares, y parafraseados esos versículos quedarían así. Israel, por ir tras su propia justicia, no alcanzó la justicia de salvación. ¿Por qué? Porque iban tras la salvación no por la fe en el Mesías, sino por las obras de la ley de Moisés. Aunque aquí en estos versículos, literalmente está hablando de Israel, o sea, a los judíos, de la misma manera, estimado oyente, podríamos aplicarlo a nosotros y decir que en el día de hoy hay mucha gente, hay muchas religiones que pretenden alcanzar la salvación ante Dios por medio de las obras buenas, como vemos en este pasaje que pretendía hacer también Israel. Pero Dios dice que esa forma de salvación no vale ante Dios. Israel se equivocó en esto, estimado oyente, al igual que lo hacen muchas religiones del día de hoy que pretenden alcanzar la salvación por medio de las obras buenas, por medio de las obras de justicia, por medio de obras morales, por medio de cumplir la ley de Dios y un largo etcétera. En definitiva, hablando en lenguaje popular, la gente cree que se salva por ser buena persona, pero ante Dios nadie es buena persona. Así que le rogamos a nuestra audiencia católico-romana y a toda persona que se crea buena persona que reflexionen esto, por favor, porque tratar de salvarse por las obras buenas ante Dios aún le condena más. Cuando una religión tipo Iglesia Católico-Romana establece su propia liturgia para salvar a la gente, cuando dice que por cumplir los mandamientos uno se salva, o por seguir sus normas y dogmas uno se salva, al enseñar este error, se está pareciendo a Israel, que quería establecer su propia forma de salvarse cumpliendo la ley de Moisés. Pero Dios le dijo que no, porque la ley condena, no salva. ¿Se da cuenta que las religiones están enseñando al revés? La ley es como un espejo que nos muestra cuán delincuentes somos ante Dios, y entonces, viendo esa tremenda delincuencia ante Dios, eso nos hace correr a apropiarnos de la salvación que Dios da por medio de la doble justicia de Jesucristo. Israel no comprendió esto y quiso salvarse practicando la ley, cumpliendo los mandamientos de Moisés y rechazando al Mesías. No haga usted como Israel, estimado oyente. Esta es la tremenda enseñanza práctica que nos da este versículo. No imitar a Israel. Y en esa misma línea van también los adventistas, que quieren cumplir la ley del Sabbat, los alimentos, y hacer obras buenas para salvarse o complementar la obra de Cristo.
En esa misma línea van también los errados mesiánicos, que pretenden mezclar un poco de cristianismo con el judaísmo, practicando los ritos, las fiestas judías, hablar en hebreo y más cosas, como si eso les sirviera para salvarse. Pero todo eso está abrogado y no salva a nadie. Así que fíjese cuántas iglesias cerradas hay en el día de hoy, y cómo este capítulo 9 de Romanos, escrito hace más de 2000 años, es práctico para hoy con este tema. Así que, estimado oyente, piense esto. Usted no puede salvarse por medio de las obras buenas, o dicho en otras palabras, no puede salvarse por sus justicias, ni por cumplir la ley de Dios, ni por ser buena persona, que no lo es. Porque si usted quiere salvarse por las obras buenas o cumplir los mandamientos de Dios, usted está ofendiendo a Dios, está pecando contra Dios, y se presenta un grave y múltiple problema teológico. Punto número 1. En primer lugar, la Biblia dice que la salvación es por la fe en el Evangelio, no por obras buenas. Punto número 2. Si la salvación fuese por obras, entonces, ¿para qué hubo tanto sufrimiento con la muerte del Señor Jesús en el Calvario, si uno puede salvarse por sus obras buenas? ¿Para qué mató el Padre al Hijo? Nos hubiéramos evitado tanto dolor en la cruz si la salvación fuera por obras. Punto número 3. Si usted quisiera añadir sus obras a la obra de Cristo para salvarse, usted estaría diciendo que la obra de Cristo es incompleta y que usted con sus obras inmundas, humanas, estaría complementando la obra perfecta de Cristo. ¿Piensa usted, estimado oyente, que Cristo hace obras incompletas y necesita de sus obras humanas inmundas? Punto número 4. La Biblia dice que las obras buenas humanas son ante Dios como trapos de inmundicia. Así que, ¿usted le va a presentar a Dios su inmundicia? Las obras buenas son para servir a los hombres, no para salvarse ante Dios, estimado oyente, se lo repito. Las buenas obras son para servir a los hombres, pero no les sirven para salvarse ante Dios. Y punto número 5. Cuando una persona se centra en sus obras para salvarse, está menospreciando la obra de la cruz. En la cruz suceden dos cosas, estimado oyente. Primero, se descarga la justicia divina sobre un inocente, justicia que merece el hombre delincuente. Y segunda cosa que sucede en la cruz, al caer esa maldición, esa ira y esa justicia sobre el hijo inocente, la familia divina sufre el desgarro de su unidad eterna. En la cruz se produce una circuncisión donde el hijo es cortado sin piedad y desgarrado de la unidad familiar divina. ¿Se da cuenta de la intensidad y profundidad espiritual del tema? Por lo tanto, todo hombre que se centre en sí mismo para salvarse por sus obras está dejando de lado la doble obra de la cruz, la justicia sobre Jesús y el desgarro de la familia divina. Y esa ofensa a Dios le generará la sentencia de condenación eterna. Hay de todas esas sectas, hay de todas esas religiones que enseñan que uno puede salvarse por sus obras o añadir sus obras a la obra de Jesús y dejan de lado la justicia caída sobre el Señor Jesús. Ay de ellos, estimado oyente, tenga cuidado. ¿Cree usted que Dios va a aceptar las sucias obras humanas y aceptar que el hombre menosprecie y deje de lado la preciosa y desgarradora obra de la cruz que ellos hicieron por usted? ¿Usted lo cree? Por lo tanto, estimado adventista, estimado católico, moralista, mesiánico, religioso, incluso algún judío o estimada buena persona que me esté escuchando, reciba este mensaje por su bien, como si Dios rogara por medio nuestro. Deje de lado sus obras de justicia para salvarse, reconozca sus injusticias y agárrese de la obra de justicia del Trino Dios en la cruz. Hasta aquí con la reflexión teológica de los versos 31 y 32.
Y pasemos ahora al análisis del último versículo, el versículo 30. Y lo hemos dejado precisamente a propósito para el final, porque Pablo le está hablando a gentiles. Y así usted, estimado oyente gentil, entienda mejor el mensaje de hoy. El verso dice: los gentiles han alcanzado la justicia por la fe. Ante esta magnífica frase de Pablo, nosotros los gentiles debemos inclinarnos ante el Trino Dios y decir: amén, aleluya. Porque, por la providencia de Dios, nosotros los gentiles, delincuentes ante Dios, hemos llegado a conocer y comprender el verdadero significado de la justicia de Dios que perdona los pecados. Hemos recibido el evangelio jurídico y hemos recibido el enfoque correcto de la salvación basado en la justicia de Dios caída en la cruz. Y mucho más agradecidos debemos estar a Dios al ver que hay muchos que enseñan una justicia salvadora incorrecta. ¿Y qué es esa justicia de Dios de la cual habla el versículo 30? Bueno, ante todo, debemos decir que estamos hablando en términos jurídicos, como siempre decimos en el canal. Y en segundo lugar, la palabra justicia en la Biblia tiene varios significados, porque es una palabra polisémica. Primero, justicia en la Biblia se refiere a una vida moral. Segundo, justicia en la Biblia se refiere también a darle el justo castigo a alguien. Tercero, justicia se refiere también a las formas e intentos de una persona para salvarse. Cuarto, justicia en la Biblia se refiere otras veces como sinónimo de salvación. Quinto, justicia se refiere también en la Biblia a la vida completamente justa de Jesús en la tierra. Y sexto, justicia se refiere en la Biblia a lo que le cayó al Señor Jesús en la cruz y lo mató. Todos estos, estimado oyente, son los diferentes significados de la palabra justicia en el Nuevo Testamento. De todos estos significados de la palabra justicia, aquí Pablo, en el verso 30, se refiere a la justicia como la salvación que ha llegado hasta nosotros los gentiles y que se obtiene por medio de la fe. Esta frase del verso 30 es una frase maravillosa, una de las más preciosas frases de la Biblia. Que nosotros, los gentiles, hayamos tenido el privilegio de conocer la justicia de Dios en la cruz y podamos apropiarnos de ella por medio de la fe para ser declarados justos ante Dios. Eso es fantásticamente maravilloso y jurídico. Bien, habiendo explicado entonces los diferentes significados de la palabra justicia en la Biblia, ahora nos toca explicar brevemente lo que es la fe que habla el versículo 30. Aunque mucho se ha hablado de lo que es la fe, nosotros en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas le diremos a usted que, punto número 1, la fe es el medio por el cual se obtiene esa justicia caída en la cruz para quedar inocentes y salvos ante Dios, antes de que nos llegue a nosotros el juicio de Dios. Esta es la enseñanza doctrinal. Ahora, punto número 2, veamos la enseñanza ilustrativa. La fe es como una mano de goma que se extiende desde ahí donde está usted y se extiende hasta el Calvario 2000 años atrás. Entonces, cuando usted extiende su mano, toma esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, la trae y hace suya esa justicia, esa es la fe que a usted le salva. Así es la fe, una mano de goma extensible con la cual se obtiene la justicia del Hijo que nos da salvación eterna. Bien, habiendo definido la justicia y la fe, ahora, estimado oyente, le toca a usted. Primero, reconocer sus injusticias. Y segundo, estirar su mano para apropiarse de esa justicia caída sobre Jesús. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis y aprovechamos este versículo 30
para refutar una vez más el calvinismo que dice que la fe es un don especial de Dios dado solo a unos pocos elegidos. Pero nosotros decimos que la fe es un don general de Dios dado de forma innata a todos los hombres y no solo a unos pocos hombres, como dice el calvinismo. ¿Puede ver la diferencia doctrinal? En Efesios capítulo 2, versículo 8, en donde los calvinianos manipulan este tema, ahí no se habla de fe como un don especial de Dios a unos pocos elegidos. No. Nosotros decimos y enseñamos tajantemente que tanto la fe como la salvación, ambos son don de Dios dado a todos los hombres. La fe es un don innato de Dios al hombre, y la salvación es un don universal de Dios a todos los hombres. Al calvinista le interesa decir que la fe es un don especial de Dios dado solo a los elegidos, porque eso apoyaría su falsa doctrina de la predestinación de unos pocos hombres, como ya hemos enseñado en programas anteriores. Por lo tanto, la idea calvinista deformada de que la fe es un don de Dios exclusivamente para los elegidos es falsa. Efesios capítulo 2, versículo 8, el famoso pasaje que utilizan los calvinistas, no dice que la fe es para unos pocos. Los calvinistas, como secta, son unos expertos manipuladores de la palabra de Dios con este pasaje de la fe, que conste en acta. Bien, volviendo a la reflexión de lo que dice el verso 30. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Usted y yo somos privilegiados, porque nos ha llegado milagrosamente a nosotros a través de los siglos la verdadera fe en la verdadera justicia de salvación. Mire esto. Hay fe errada, hay fe a medias y hay fe verdadera. Hay iglesias erradas, hay iglesias con media verdad y hay una pequeña iglesia verdadera. Hay justicia falsa, hay justicia a medias y hay justicia completa y verdadera. Hay evangelio falso, hay evangelio a medias y hay evangelio jurídico verdadero. Con todo esto, por eso le decíamos que es admirable que haya llegado a nosotros el correcto evangelio para que ponga su fe verdadera en ella y sea salvo de forma verdadera y se cumpla el verso 30 en usted. Parafraseando el verso 30, para que usted lo comprenda mejor, podríamos decirlo así. Preste atención. Nosotros los gentiles hispanos y americanos, por pura providencia divina, ha llegado hasta nosotros el verdadero conocimiento del Evangelio de la justicia caída en la cruz, que nos da salvación por medio de la fe. ¿No le parece precioso haberlo leído así más claro, más cercano y más personal? Así que no desaproveche esta oportunidad, estimado oyente. Ahora, de todos los significados que hemos dicho de la polisémica palabra justicia, el verso 30 se refiere a salvación. Aunque el hombre gentil hace obras justas, como ya hemos dicho, o sea, hace justicias para agradar a Dios y salvarse, la realidad objetiva es que el hombre siempre falla. Por lo tanto, por esos fallos, por esas injusticias, por no cumplir el 100% de la justicia de Dios con una vida intachable, eso produce dos cosas en el hombre. En primer lugar, hace que ya no se salve. Y en segundo lugar, hace que la justicia divina, aún encima, esté sobre este hombre y lo condene. ¿Se da cuenta de lo grave que es confiar en las falsas obras buenas? Por estas dos razones, las justicias humanas no sirven a nadie para salvarse, como ya lo hemos dicho. Entonces, cuando uno es sincero, cuando uno ve su impotencia para cumplir la ley, y cuando uno ve su culpabilidad por haber roto la ley, es ahí cuando interviene el Señor Jesús, el hombre perfecto, para diseñar para nosotros una doble justicia que nos ayuda a salvarnos. La doctrina de la imputación, otra doctrina jurídica de la Biblia. Primera justicia de Jesús. Jesús cumple perfectamente toda la ley moral, toda la ley de Moisés, viviendo una vida de justicia moral perfecta. Y la segunda justicia de Jesús
es la justicia jurídica recibida en la cruz por causa de las injusticias del hombre que no cumple la ley. ¿Se da cuenta del tema jurídico imputacional? ¿Puede comprender la doble justicia del Señor Jesús? Un hombre que vive una vida de justicia, aún encima recibe la justicia divina que no merece. Eso sí que es una paradoja. Es una paradoja, pero no es una injusticia, porque estaba tipificado por la ley de Dios, y Dios no hace leyes injustas. Por lo tanto, al estar tipificado como ley, no es una injusticia que un inocente reciba la justicia de un culpable. Eso fue lo que vivió el Señor Jesús. ¿No le parece fantástico, estimado oyente, que nos haya alcanzado este conocimiento, que nos haya llegado esta verdad tan maravillosa que se llama el Evangelio de la Justicia? Por eso me encanta esta doctrina que hemos dejado intencionadamente para el final, con el análisis del verso 30, porque es un versículo perfectamente idóneo para cerrar la serie y para cerrar el programa de hoy, hablándole a usted de lo jurídico, de las dos justicias hechas por el Señor Jesús, el Señor de la justicia. Jesús, mi justicia. El Evangelio jurídico en estado puro. Bien, habiendo dicho todo esto, la decisión está ahora solo en sus manos, estimado oyente. Está en su libre albedrío por medio de la fe, como dice el verso 30. El Señor Jesús, el Señor de las dos justicias, la justicia moral cumplida y la justicia jurídica recibida, manda ahora a todo hombre que obedezca dos condiciones jurídicas para el perdón de los pecados y para entrar al reino de los cielos. Así que, llegados ya al final de esta fascinante e intensa serie expositiva de Romanos capítulo 9, y como no podía faltar en nuestro mensaje, le animamos, estimado oyente, que use su razonamiento. Le rogamos que en su libre albedrío obedezca usted hoy esos dos mandatos del Señor Jesús que vemos claramente en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, amablemente, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia ante Dios. En sus palabras, tómese su tiempo y obedezca de forma detallada las dos condiciones jurídicas que dice Marcos capítulo 1 versículo 15 para salvación de su alma, para su salvación eterna. Primera condición jurídica: el arrepentimiento. El arrepentimiento es un término jurídico que significa que usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados que se acuerde de su vida pasada y debe abandonar los pecados que esté haciendo en el tiempo presente. Dios sabe que usted no puede acordarse de todos los pecados de su vida, estimado oyente, así que a Dios le vale la parte por el todo, o sea, a Dios le vale que usted reconozca los pecados que se acuerde y los que vengan a su mente. Reconózcalos y decida abandonarlos. Esto es el arrepentimiento, la primera condición. Tiene una lista de pecados en la descripción del vídeo para ayudarle mejor a recordar los suyos. Segunda condición jurídica para su salvación. Usted debe reconocer que Dios, el juez justo, descargó sobre el Señor Jesús la justicia divina que usted merecía recibir. Y a la vez, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia divina que le cayó al inocente Señor Jesús. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas, entonces usted tendrá paz, perdón y salvación eterna. Este es el verdadero plan de salvación jurídico detallado y no la falsa predestinación de unos pocos que enseña la secta de los calvinistas reformados. El que tenga oídos, que oiga esta verdad maravillosa de la justicia diseñada por el Trino Dios, que se obtiene por medio de la fe y que nos ha alcanzado a nosotros, los gentiles. Amén. Aleluya.
Y hasta aquí, estimado oyente, con el final de la serie completa de Romanos capítulo 9. Ha sido un honor poder hacer para usted este estudio expositivo verso a verso, con toda preparación doctrinal, hecho de todo corazón para usted y hecho delante de Dios y de los ángeles. Esperamos que le haya ayudado en su vida personal y también que le haya ayudado en la comprensión de la palabra de Dios en lo doctrinal. Mucho más se pudo haber dicho en la serie, pero con lo dicho fue suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás sobre la serie, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha enseñado la verdad? ¿Solo la verdad y nada más que la verdad contundente de todo este capítulo 9 de Romanos? Este pastor bautista y anticalvinista, Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España. Reciba un saludo especial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que ha elaborado toda esta serie para usted. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo encuentro con la Palabra de Dios, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.